Gloria al Señor. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y hermanos, prestemos atención, que yo sé que el Señor algo bueno tiene para nosotros en esta tarde, bendito el Señor. Y es un privilegio, hermano, dejar a nuestro pastor con nosotros. Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos contentos en esta hora que nos permite el Señor estar aquí en su casa, ¿verdad? Amén. Para alabar su nombre. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que cantaron, que han estado muy contentos. Y Dios bendiga a Moisés y a Jeremías, que están con nosotros en esta tarde, y también a Griselda, ¿verdad? Y a la hermana Candelaria. Yo sé que los hermanos Rivas están contentos porque su mamá está con ellos, y es una alegría poder tener una mamá con uno en su casa, ¿verdad? Se siente uno muy bendecido. Así es de que, bueno, hermanos, ya como dijo Manolo, me acuerdo de lo que dijo Manolo anoche, ¿verdad? Cuando ya estábamos por cerrar la vigilia, dijo Manolo, ya dijo, se me estaba, dijo, perdiendo, dijo, la inspiración que tenía. Es de que, gracias al Señor, busquen en sus Biblias, en el libro del Evangelio de Juan. Vamos a leer allí una escritura en ese libro del Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 17 y voy a leer el versículo, voy a leer del 1 al 3, ¿verdad? Para que meditemos un poco en la palabra del Señor. Ustedes lean, hermanos, allí con su vista, y yo nomás voy a leer en voz alta, ¿verdad? Porque cuando están leyendo allí me equivocan. Así es de que lean ustedes allí en su Biblia con su vista nomás. Y vamos a leer el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo, vamos al del 1 al 3. Y leo su palabra como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Aleluya. Voy a pensar, hermanos, en el versículo 3, más que todo leyendo el principio para que entendamos más. El versículo 3 voy a pensar en esta hora, y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El pensamiento es en esta hora, conociendo a Dios. Amén. Ese es el tema, conociendo a Dios. La pregunta que quiero hacer es: ¿conocemos nosotros a Dios? Una pregunta. Ustedes han dicho que le conocen. Durante, hermanos, el mensaje, allí pues ustedes van a quedar claros si verdaderamente conocen a Dios. Fíjense que yo no conozco a ustedes, pero los conozco nomás así de rostro, y los conozco algunas cualidades que ustedes tienen, pero a fondo no los conozco, ni ustedes a mí. Quien los conoce es Dios, ¿verdad? Porque puede ser que hay cosas que ustedes no saben de mí. Quien las sabe es el Señor. Ni yo tampoco sé de ustedes. Quien las sabe es Dios. Porque hay veces que hay cosas de que, como dicen, ¿quién escudriña el pensamiento del hombre? ¿O quién sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu de Dios que está en el hombre. Ese sabe las cosas del hombre, y ese los conoce bien, los estudia bien. Entonces, como les decía, yo los conozco a ustedes, pero hasta un cierto, hay un límite hasta donde los conozco.
Pero lo demás, como les digo, los conoce el Señor, como dice el libro de el Salmo 139. Dice que tú me conoces, tú conoces mi andar, tú conoces mi levantarme, tú conoces todo. Y después dice, ¿a dónde yo me voy a esconder de tu presencia? ¿A dónde yo voy a ir? Si me fuere, dice, a las estrellas, allí estás tú. Si estuviere allá en lo profundo de la mar, también allí estás tú. Entonces no puedo esconderme, porque las tinieblas para ti son igual a la luz. Sí, amén. Para Dios, ¿verdad? Las tinieblas resplandecen delante de Él también. Amén. Entonces, porque no es limitado. Nosotros somos limitados, ¿verdad? En la mayoría de aspectos somos limitados. Entonces, conocer a Dios. Lo que el Señor dice aquí en el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso lo dice Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Y a Jesucristo, en quien has enviado, dice el escritor Juan. Ahora, hermanos, ustedes saben y podemos hablar tanto en la Biblia de qué forma y cómo nosotros tenemos que conocer a Dios. Los cristianos tenemos que conocer a Dios, oiga bien, tenemos que conocerle a través de la oración. ¿Conocemos a Dios a través de la oración? ¿Le conocemos? Sí, amén. Cuando oramos sí le conocemos, pero cuando no oramos no le conocemos. Ahora, tenemos que conocerle a través de la alabanza. ¿Le conocemos a través de la alabanza? Cuando cantamos para Dios, nosotros le conocemos. Pero cuando cantamos por salir con una responsabilidad, entonces no le conozco. Porque es por una responsabilidad que hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo es una forma de conocer a Dios? Cuando nosotros conocemos completamente a Dios, es cuando nosotros sentimos sed en nuestro interior. Como dijo David en el Salmo 42, si no me equivoco, dice David, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿verdad? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, cuando nosotros tenemos sed del Dios vivo, es cuando nosotros conocemos a Dios. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras muchos me decían, ¿dónde está tu Dios? La gente que le decía eso a David no conocía a Dios, pero David sí conocía a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando sentía sed de Dios era porque lo conocía. Ahora, vea usted, cuando Moisés va donde Faraón, Faraón no conocía a Dios. Cuando Moisés le dice a Faraón, mira, deja ir al pueblo de Dios. Dios dice así, deja ir a mi pueblo. Entonces Faraón dice, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? No le conocía. Entonces por eso decía, ¿quién es Jehová? Para que yo deje ir a Israel. Yo no dejo ir a Israel, ni tampoco sé quién es Dios. Y Faraón nunca lo conoció. Nunca conoció a Dios. Aun cuando le mandaba las plagas y se arrepentía de lo que él hacía, pero no conoció a Dios. Ahora vea, hay algo muy importante aquí. Cuando nosotros conocemos a Dios, estamos determinados a hacer lo que Dios dice. Cuando conocemos a Dios. Y si entendemos el mensaje, a usted le va a hacer efecto. Porque es posible que hasta aquí no conozca a Dios. Vea usted esto. Saulo de Tarso iba a perseguir la iglesia. Era contrario al cristianismo. Y no iba a perseguir la iglesia. Él perseguía a Jesús. Eso es lo que hacía. Porque la iglesia pertenecía a Cristo. Entonces se había convertido en un perseguidor de la iglesia. Y hasta allí Saulo no era lo más religioso. Los religiosos no conocen a Dios. Ser religioso no quiere decir que porque yo soy religioso conozco a Dios. Eso es una falsedad. Pero ahora vea Pablo aquí, hermanos, cuando él va a perseguir la iglesia, le apareció y lo cercó un resplandor de luz del cielo. Y una voz que le dijo, Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigue? Esa voz nunca la había oído. Nunca la había escuchado. Y cayó en tierra, dice, y cayó y quedó ciego. Y cuando está él en tierra y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra del aguijón. Ahora sí, él pregunta y dice, ¿quién eres? ¿Por qué pregunta quién eres? Porque no lo conocía. Aleluya. Por eso pregunta él, ¿quién eres? Entonces le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra del aguijón. Ahora sí te conozco. ¿Y ahora qué quieres que yo haga? ¿Verdad? ¿Y ahora qué quieres que yo haga? Cuando nosotros conocemos a Dios, estamos interesados en conocerle más. Decimos, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga para conocerte más? Para poder entender más tu palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces él le dice a Pablo, mira, vete a la casa de Judas y allí te vas a estar y yo voy a enviar a una persona que te va a enseñar y te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y fue cuando llegó Ananías y Ananías estaba con miedo. Pero el miedo, hermano, de Ananías era porque Pablo era perseguidor. Pero ya Dios lo había tomado, ya Dios lo había capturado. Y ahora que ya está él allí ciego, hermano, Pablo está en ayuno y está en oración. Pablo allí en la casa de Judas. Y cuando, hermanos, Dios le revela a Pablo que va a llegar un hombre a donde él, era porque ya conocía a Dios, ¿verdad? Entonces lo importante que es conocer al Señor. Nosotros tenemos que conocer verdaderamente a Dios. Bendito sea su nombre. Ahora vea usted. Me gusta un pasaje que está en el libro de Job 42:5. Dice Job, de oídas te había oído. ¿Verdad? Yo te había escuchado. Yo había escuchado al hermano fulano, pero no lo había visto ni lo había conocido. Y esa es otra cosa. Había oído de fulano y del otro, pero ahora los conocí. Entonces Job dice, de oídas te había oído. Yo te había escuchado a ti. Hermano, pero dice, ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo mejor. Ahora te conozco mejor. Porque Job había pasado por una gran tribulación, por una gran lucha, hermanos, que todo había perdido. Los amigos vinieron a donde él para hacerle sentir culpa en su vida. Pero ahora Dios viene y le dice, ahora Job, ahora ya estás solvente de las acusaciones. Entonces Job dice, de oída te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Qué maravilloso es cuando nosotros vemos al Señor y lo vemos allí, hermanos, así como Él es. Bendito sea su nombre. Ahora, la pregunta es, y me gusta preguntar, ¿ustedes están seguros que conocen a Dios? ¿Están seguros que conocen a Dios? Bueno, vamos a ver la Biblia y aquí está, y vea usted estas cosas aquí. Juan 14, aquí un poquito más atrás dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Tendría razón Tomás de decir esto? Si era un discípulo del Señor, que había andado con él y había visto muchas cosas que él había hecho, que Jesús había hecho. Había multiplicado los panes y había hecho el Señor cuantas cosas. Pero ahora dice Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues sabemos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y continúa. Si me conocéis, oiga bien, oiga esto, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le habéis visto. Si me conocéis a mí, también conocéis a mi Padre. Y si me has visto a mí, en otras palabras, se lo voy a poner así, si me has visto a mí, también han visto a mi Padre. Aleluya. Entonces, si me conocen a mí, también conocen a mi Padre.
En otras palabras, si conocen a Faustino Miranda, también me conocen a mí, porque yo soy hijo de Faustino Miranda. ¿Verdad? Entonces eso quiere decir el Señor, si me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Y sin sentir molesto a nadie, aquí algunas sectas religiosas dicen que solamente es Jesús, que Jesús era él solo. Y aquí dice, si me conocen a mí, también conocen a mi Padre. ¿Se da cuenta usted? Pero tenés que conocerme a mí primero. La pregunta es, ¿conocemos nosotros a Jesús? Amén, gloria a Dios. ¿Lo conocemos? Amén. Y esa es la gran pregunta. Si lo conocemos, tenemos que ser verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Yo estaba viendo un libro de liderazgo que para ser un verdadero líder, primero hay que oír. Y hay quien que quiere ser líder y no quiere oír. No quiere conocer a Dios. A Dios se conoce a través de la Biblia. A través de esta palabra se conoce a Dios. Si no estudiamos esta palabra, nosotros no conocemos a Dios. Porque este es el pan que dejó el Señor para alimentar nuestra vida espiritual. Entonces, sí, nosotros tenemos que estar seguros que conocemos a Dios. Oiga bien lo que Felipe le dice. Felipe fue llamado antes que Natanael. Natanael conoció a Jesús después de Felipe. Y Felipe le dijo, Señor, muéstralos al Padre y no basta. Escuchando ya lo que Jesús dijo. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Ahora Felipe dice, Señor, muéstralos al Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Entiende esto? Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, maestro, muéstranos el Padre? ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos el Padre? Oiga bien esto. Es importante esto. Y en vez se les pega sueño a ustedes, porque lo que quieren oír ustedes es que yo grite y que yo alce la voz. Ahora vea usted lo siguiente. Dice aquí, no que es que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Las palabras que yo he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí y hace las obras en mí. Ahora, si conocemos a Cristo, también conocemos al Padre. Entonces, oiga bien esto, tenemos que saber bien esto, que nosotros tenemos que conocer a Dios. Amén. No es solamente venir a la iglesia y sentarnos aquí, cantar un canto. La cosa es que tenemos que conocer a Dios, al Dios verdadero. Conocerlo a través de la oración. Conocerlo a través de la alabanza. Conocerlo que es nuestra vida. Conocerlo que en nuestro ser Él mora. Conocerlo que Él nos rescató de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Amén. Eso es conocer a Dios. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Ahora voy a ser breve. Ahora vea lo siguiente usted. Esto es lo siguiente. Hay personas religiosas, entre comillas, ellos dicen que son cristianos, pero creen en muchas cosas y Dios no está de acuerdo con eso. Si usted va conmigo a lo que es el libro de los Hechos, el libro de los Hechos capítulo 17, vamos a ver ese pasaje. Cuando Pablo llega a Atenas, esto es cuando Pablo está frente de los hombres, hermanos atenienses. Y dice aquí, miren, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero, lo que Pablo le decía. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago,
diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Así estamos algunas veces nosotros. Queremos oír algo nuevo. Algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque simplemente los atenienses eran religiosos. No eran cristianos convertidos. Nosotros no tenemos que ser religiosos. Tenemos que ser cristianos convertidos. Porque hay veces que guardamos cosas que las guardamos por la religión. No las guardamos porque nos hemos convertido verdaderamente al Señor. ¿Me entiende? Yo quiero que me entiendan en esta tarde lo que estoy exponiendo. Ahora vea usted, los atenienses eran religiosos y tenían ídolos. Si vamos nosotros a la historia, algunos hermanos saben que de los griegos hubieron grandes filósofos que ahora no son comparados a esos filósofos que hubieron en tiempos de los griegos. Algunos nombres lo saben, como era Platón, ¿verdad? Entonces, y otros que los nombres, hermanos, se me escapan algunos que son bastantes. Ahora vea usted, pero esta gente era filosofía humana, filosofía hueca que no servía para nada. Entonces Pablo, con la enseñanza de Jesús, va desarmando esa creencia a Buda, esa creencia a miles de religiones, creencia a la vaca, creencia a los toros, creencia a cuantas cosas que pudiera mencionar, a la serpiente y otras cosas. Pero ahora vea usted, Pablo lleva un mensaje nuevo. Y el mensaje nuevo que Pablo llevaba era el mensaje de la cruz, el mensaje que salva, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia la vida de la persona. Ese era el mensaje que Pablo llevaba. Y ahora vea usted cuando ellos están ansiosos porque querían oír cosas nuevas. Y lo que Pablo llevaba era lo nuevo. Era lo que dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder. Oiga bien, es poder para salvación primeramente al judío y después al griego. Nosotros hemos experimentado eso en nuestra vida, que el evangelio es poder de Dios. El evangelio sana, el evangelio salva, el evangelio perdona, el evangelio regenera, el evangelio cambia la vida de la persona a fin de que nosotros podamos conocer al Señor. Ahora, y sigue diciendo aquí la Biblia, oiga bien, querían oír cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Porque fue que los atenienses le dijeron: queremos oírte, Pablo. Y pónete, aerópago era una colina donde los que iban a exponer eran pequeñas colinas, no muy altas, donde el que iba a exponer la palabra se paraba arriba para que todos escucharan la exposición de lo que llevaba, de lo nuevo que llevaba esa persona. Ahora vea usted, en todo conozco que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, y en el cual también una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. Los atenienses no conocían a Dios. Entonces Pablo les trae la palabra de Dios para que ustedes conozcan a Dios. Un día nosotros no conocíamos a Dios. No sabíamos quién era Dios. Nosotros estábamos igual a Samuel en el templo, que no conocía la voz de Dios. Pero un día nosotros aceptamos al Señor. ¿Y sabe qué? Por el tiempo que tenemos en el evangelio, vengamos a la iglesia a prestar atención y a conocer a Dios a través de la palabra. Vengamos con ese esmero, vengamos con ese ahínco y ese deseo
que cuando venimos aquí, venimos a conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra. Así conocemos más nosotros a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que me están entendiendo, ¿verdad? Lo que quiero decirles en esta hora. Entonces Pablo dice, al Dios no conocido, al que ustedes no conocen. Todos estaban atónitos al oír algo nuevo. Y eso nuevo era la vida eterna, lo que Pablo les estaba predicando allí en esa hora. Ahora veamos, hermanos, más adelante lo que hemos visto de Juan. Oiga bien, que dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Si yo conozco a Jesús, conozco a Dios. Porque Jesús, algunos dicen que es solo, que no tiene padre, pero él mismo dice que tiene padre. Yo tengo papá, mi padre me envió a mí. Él me ha enviado a hacer la obra. Esto que yo traigo, dice, no es mío, sino que es de mi Padre que está en los cielos. Bendito el Señor. Entonces tiene Padre el Señor, gloria sea su nombre. Ahora vea usted cómo nosotros podemos conocer a Dios. Conocer a Dios. Oiga bien, cuando Jesús llegó a la fuente de Jacob, donde estaba la mujer samaritana, la mujer no conocía a Dios. Ella no sabía quién era Dios. O sea, únicamente era religiosa aquella mujer. Pero llega el Señor a la fuente y le dice todo. Pero oiga lo que dice el versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Eso dice la mujer. Después que le ha dicho, 5 has tenido y el que tiene no es tu marido. Tú sos una pervertida que te acostás con un hombre y otro. Pero ahora el que tenés no es tu marido. Ahora, pero cuando Jesús le dice eso, mira, parece que tú eres profeta. No lo conocía la mujer, sino que parece que tú eres profeta. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y oiga, esto me encanta. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Presten atención a eso. Ustedes adoran lo que no saben. Los católicos adoran lo que no saben. Adoran una imagen que no saben quién la hizo. No saben quién fue el escultor. Nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a quien nosotros adoramos está en el cielo. Amén. Y aquí el Señor dice, el Señor, ustedes adoran lo que no saben. A una pregunta, ¿ustedes adoran lo que saben? Amén. ¿O saben a quién adoran? Amén. ¿Verdad que sabemos a quién adoramos? Aquí va lo siguiente, presten atención. Si usted adora, usted sabe a quién adora, cómo le tiene que adorar. Es en espíritu y en verdad que tiene que adorarle. Entonces cuando venimos aquí a la iglesia, tenemos que venir entregados. ¿Sabe por qué? En espíritu y en verdad. Porque Dios busca verdaderos. Un verdadero adorador es el que conoce a Dios. Pero un falso adorador no conoce a Dios. Y hay muchos falsos adoradores, aunque estén en una iglesia, metidos en 4 paredes, ya sea de cualquier denominación. Pero si anda conforme a sus concupiscencias y sus malvados deseos, no es verdadero adorador. No conoce a Dios. Tiene primeramente que dejar esa vieja vida y conocer a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios busca verdaderos adoradores. Bendito el Señor. Entonces queremos convertirlos en un verdadero adorador nosotros en esta hora. Porque a veces estamos preguntando, ¿y será que lo que los hermanos dicen allí en la iglesia, apóstoles y profetas, será verdad? ¿O será que lo que los otros dicen allá será verdad? Hermano, eso no es un verdadero adorador. La Biblia aquí nos habla que nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad.
Por eso cuando venimos a la iglesia cantamos con gozo, cantamos con alegría, cantamos, hermanos, como que estamos viendo al Señor aquí, lo sentimos en nuestra vida, hermanos, sentimos que Él corre en nuestro ser. ¿Sabe por qué? Porque los convertimos en verdaderos adoradores. Hay que conocer a Dios, hay que conocerlo bien, hay que conocerlo bien. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son los grandes atributos de Dios? Como un gobierno soberano, a pesar de ser un gran gobierno soberano, es amoroso. Ahí tenemos que conocerlo, que es amoroso, es misericordioso, es lleno de compasión, es grande en todos los aspectos, Dios. Entonces tenemos que conocerlo. Pero ahora, ¿practicamos nosotros algunas de esas grandes, hermanos, características de Dios, como es ser amoroso? ¿Nosotros somos así o no somos así? ¿Verdad? Condenamos a otro, lo mandamos al infierno y ya no tiene más, no hay remisión por el pecado. Entonces eso no es ser amoroso. Eso es ser un juez en la tierra. El único juez, hermano, es Dios. Bendito el Señor. Voy a concluir, hermano, con otra lectura bíblica, y para que meditemos en esta lectura bíblica, y con esto estoy concluyendo en esta hora. Ahora, hay personas que en sus logros materiales se gozan y dicen: yo todo lo puedo, yo todo lo puedo hacer, yo tengo lo que quiero, yo no dependo de nadie. Esa es una arrogancia de las personas. Ese no es conocer a Dios. Yo no dependo de nadie, yo me valgo por sí solo, yo no necesito a nadie. Eso dice la persona. Pero ahora vea lo que dice aquí el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 en adelante. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Oiga bien, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto: el que se hubiere de alabar en entenderme. Y después, ¿qué dice? Y conocerme. En eso se había de alabar, en entenderme y conocerme. En eso tenemos que estar muy contentos. ¿Sabe por qué? Yo conozco a Dios. Gloria al Señor. Y alabado sea su nombre, que yo conozco a Dios. Amén. No me voy a alabar en lo que yo soy. No voy a alabarme en lo que he hecho, en lo que ha pasado en la vida. Yo me voy a alabar en lo más importante, que es entender a Dios. Yo entiendo a Dios. ¿De qué manera yo voy a entender a Dios? Hermano, lo voy a entender conociendo a Dios, conociendo su palabra. Hermano, escudriñando su palabra. De esta manera yo voy a entender a Dios. Entonces, hermano, quedemos claros que el que conoce a Dios conoce al Hijo. Amén. Aleluya. Porque el Hijo es en el Padre y el Padre en el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino ser por mí. Tanto tiempo que andar, que tener de estar conmigo y no me conoces. ¿Cuánto tiempo tienes de estar conmigo y no me conoces todavía? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar en la iglesia? ¿Verdad? Algunos 20 años, algunos más, algunos menos. Pero hay momentos que carecemos de conocer a Dios. ¿Verdad? No importa las circunstancias que vengan en la vida, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, que nosotros conocemos a Dios. Dios les bendiga. Gracias al Señor, porque Dios nos ha dado, hermanos, esta gran bendición de poder, hermanos, entender su palabra y poder saber para dónde nosotros vamos. Dios bendiga a los muchachos, a Jeremías y a Moisés, y también a Griselda. Yo les